Tarda menos de 30 minutos. Eso es todo. En el tiempo que se tarda en preparar una cafetera, un ejército profesional, veterano de las guerras contra Napoleón, es destrozado en un trozo de barro a las afueras de Nueva Orleans. Cuando el humo de la pólvora por fin se disipa, el campo parece cubierto por un mar rojo. A primera vista, algunos testigos creen estar viendo un océano de sangre. Solo después entienden que lo que ven no es líquido, sino tela. Miles de casacas rojas extendidas sobre la tierra. Los números son tan extremos que parecen mentira. Alrededor de 2.000 británicos muertos, heridos o capturados, frente a unas pocas decenas de bajas estadounidenses. No se trata de una escaramuza en la selva, ni de una emboscada de guerrilla. Es un asalto frontal, en campo abierto, lanzado por uno de los ejércitos más experimentados del planeta, y termina en aniquilación. En menos tiempo del que dura un sermón de domingo, una fuerza veterana que ha combatido en España, Portugal y Francia, deja de existir. Pero para entender cómo se llega a este corredor de muerte, primero hay que comprender por qué este trozo de Luisiana importa tanto. En 1812, la joven República estadounidense se lanza a una guerra que ni puede ganar con claridad ni puede permitirse perder. La guerra de 1812 contra el Imperio Británico. Durante más de 2 años, el conflicto se arrastra a lo largo de la frontera canadiense, sobre los Grandes Lagos y en el Atlántico, sin que ninguno de los dos bandos logre un golpe decisivo. Los estadounidenses habían soñado con conquistar Canadá. Ese sueño muere en una serie de invasiones torpes, mal dirigidas, que acaban en humillación. Los británicos, por su parte, esperaban contener la expansión estadounidense y proteger sus intereses comerciales, pero se encuentran empantanados en un conflicto secundario, mientras la verdadera guerra, la lucha a muerte con Napoleón, devora sus recursos y su atención. Entonces, en agosto de 1814, los británicos lanzan el golpe más humillante de toda la guerra. Una columna de casacas rojas marcha sobre Washington, D.C., la capital de esa república que apenas tiene 3 décadas de vida. Prenden fuego al Capitolio, a la Casa Blanca, a los edificios del gobierno. El corazón político del país arde hasta quedar reducido a conchas chamuscadas. El daño militar es limitado, pero el impacto psicológico es devastador. El símbolo del nuevo Estado queda convertido en humo. Sin embargo, los británicos también fracasan donde más esperaban triunfar. Frente a Baltimore, los defensores del fuerte McHenry detienen el ataque y obligan a la flota a retirarse. En la batalla que dará a Estados Unidos su himno nacional. El resultado es un equilibrio sangriento y agotado. Los británicos no logran quebrar del todo la resistencia americana, y los estadounidenses no consiguen una victoria que borre sus humillaciones. Mientras los soldados siguen matándose a un océano de distancia, diplomáticos de ambos países discuten en Gante, en Bélgica. En salones elegantes, rodeados de mapas, pelean no con mosquetes, sino con plumas y pinceladas de tinta. Fronteras, derechos de pesca, comercio. Nadie sabe cuándo, ni siquiera si, habrá un tratado. En los pantanos y las praderas del otro lado del Atlántico, los hombres siguen cayendo sin saber que los políticos ya están negociando el final. Es en ese contexto donde la alta comandancia británica concibe un plan ambicioso. Si no pueden doblegar a Estados Unidos de manera limpia, pueden al menos estrangularlo. La idea es simple y brutal. Enviar una fuerza expedicionaria poderosa para tomar Nueva Orleans, controlar el Mississippi y cortar las arterias que alimentan el interior norteamericano. Nueva Orleans no es solo una ciudad pintoresca en la desembocadura de un gran río. Es la puerta de entrada y salida de todo lo que produce el vasto oeste estadounidense. Cada fanega de grano, cada barril de cerdo salado, cada bala de algodón de las nuevas tierras del interior baja por el Mississippi hacia el Golfo. Quien controla Nueva Orleans, controla la garganta de la economía del país. Si los británicos logran apoderarse de la ciudad, no solo ganan una batalla, se quedan con la columna vertebral logística del continente. Pueden asfixiar a Estados Unidos sin necesidad de ocupar cada pueblo y cada bosque. Y aunque los diplomáticos en Gante lleguen a la paz, el simple hecho de tener Nueva Orleans en manos británicas les daría una ficha de negociación gigantesca. En teoría, el plan se ve impecable sobre el papel. Una flota procedente de Jamaica, tropas veteranas de las campañas peninsulares,
Un golpe rápido contra una guarnición que esperan encontrar desorganizada, mal armada, provinciana. Esperan aplastar a los defensores como una bota aplasta un hormiguero. Lo que no saben es que en el otro extremo del tablero hay un hombre decidido a no ceder ni una pulgada de barro. Su nombre es Andrew Jackson. Cuando llega a Nueva Orleans a finales de 1814, está demacrado por la disentería y consumido por una ferocidad que incomoda incluso a sus propios oficiales. No es un político refinado, es un guerrero acostumbrado a tomar decisiones al filo del desastre. Al enterarse de que los británicos vienen a por la ciudad, Jackson no espera órdenes de nadie. Declara la ley marcial sobre todo Nueva Orleans, una decisión legalmente dudosa, pero tácticamente brillante. Civiles son forzados a trabajar, suministros requisados, calles y plazas se transforman en piezas de un tablero militar. Con pura voluntad, empieza a soldar la población diversa de la ciudad en una fuerza de defensa. El problema es que Jackson no tiene, en sentido estricto, un ejército. Tiene algo parecido a un parche mal cosido. Una coalición de unidades que, sobre el papel, no deberían funcionar juntas. Regulares del ejército de Estados Unidos, pocos pero disciplinados. Milicias de Tennessee y Kentucky, muchos de ellos hombres de frontera que han crecido cazando ciervos y pavos, capaces de recargar agachados detrás de un tronco y acertar a una carta de juego a 100 metros. Hombres libres negros de Nueva Orleans, organizados en sus propias unidades, dispuestos a luchar por un país que apenas les concede una sombra de ciudadanía. Guerreros Choctaw que se suman a la línea. Caballeros criollos de antiguas familias francesas. Y en un giro que ningún general europeo consideraría respetable, los piratas de Jean Lafitte. Lafitte ofrece a sus hombres, sus barcos y sobre todo sus reservas de pólvora y piedras de chispa a cambio de perdones. Jackson acepta sin dudar. No está en posición de rechazar nada. Necesita cada mosquete, cada cañón, cada par de manos. Lo que Jackson sí tiene, y que los británicos subestiman por completo, es una idea clara del terreno. A pocos kilómetros de la ciudad, encuentra el escenario perfecto para convertir la superioridad británica en un lastre. Un estrecho corredor de tierra firme entre el Mississippi y un pantano de cipreses prácticamente impenetrable. Ese lugar se conoce como el Canal de Rodríguez, una zanja insignificante en apariencia, pero situada en un cuello de botella natural. Jackson comprende al instante lo que significa. Ahí no hay flancos que girar, no hay caminos alternativos. Cualquier atacante se verá obligado a avanzar de frente a través de un campo abierto, sin cobertura, directamente contra la línea defensiva que él decida levantar. Si consigue atrincherarse lo suficiente, puede convertir ese tramo de barro en algo peor que un simple campo de batalla. Puede convertirlo en un rango de tiro. Un corredor hacia la matanza. Y mientras las velas británicas cortan el Golfo de México, rumbo a la desembocadura del río, Jackson empieza a cavar, a apilar barro y algodón, y a preparar la trampa de la que miles de hombres no saldrán jamás. Mientras en los salones de Europa se habla de fronteras y tratados, en los pantanos de Luisiana todo se reduce a algo mucho más simple. ¿Quién controla un trozo de barro de apenas 1 kilómetro de ancho? Jackson sabe que no puede igualar a los británicos en disciplina, ni en experiencia, ni en brillo de uniformes, pero sí puede elegir el terreno. El lugar que escoge es casi ridículamente estrecho. A un lado el Mississippi, ancho, pardo y lento, cargando con la riqueza del interior hacia el mar. Al otro un pantano de cipreses, agua estancada y raíces enredadas, tan denso que para un ejército formado es, en la práctica, un muro. Entre ambos se abre una lengua de tierra firme donde apenas cabe un ejército desplegado. Por ese pasillo, los británicos tendrán que avanzar. No hay colinas detrás de las que flanquear. No hay bosques amplios por donde una fuerza ligera pueda colarse. Solo un corredor de barro, hierba y charcos, que termina en una línea defensiva que aún está por construirse. En medio de ese pasillo, casi como una cicatriz, corre el Canal de Rodríguez, una zanja de riego modesta, demasiado pequeña para detener a un ejército, pero lo bastante marcada como para ser útil. Jackson se planta allí y ve no una debilidad, sino una oportunidad. Da la orden, profundizar el canal, convertirlo en un foso y levantar tras él un parapeto con la tierra extraída. Durante días,
La escena no tiene nada de heroico. Hombres cubiertos de barro hasta las rodillas, palas improvisadas, carretas chirriantes. Soldados regulares, milicianos, piratas y esclavos forzados a trabajar, excavan la zanja, cargan la tierra y la amontonan hasta formar un muro bajo, irregular pero continuo. Lo que era una simple acequia se transforma poco a poco en un foso difícil de cruzar bajo fuego. Para reforzar el parapeto, Jackson recurre a lo que abunda en los alrededores: algodón. De las plantaciones cercanas, confiscadas sin ceremonias, llegan cientos de fardos. Se apilan a lo largo de la línea defensiva, encajados unos contra otros, creando un muro blando pero denso, capaz de absorber y frenar las balas de mosquete. Sobre ese muro de barro y algodón se construyen plataformas de tiro, de manera que varias hileras de hombres puedan disparar por encima unas de otras. Entre los huecos del parapeto, Jackson ordena emplazar cañones. Bocas negras de hierro se asoman sobre el foso, orientadas hacia el espacio abierto que los británicos tendrán que cruzar. Sus campos de tiro se solapan, formando abanicos de fuego que barren cada metro del terreno delante de la línea. No son muchos cañones, pero están colocados con una precisión casi quirúrgica. Visto desde el lado americano, el resultado es una muralla baja, fea y embarrada. Visto desde el lado británico, aunque todavía no lo saben, es algo peor. Un campo de tiro perfectamente preparado. No es un campo de batalla. Es una galería de prácticas donde el blanco no puede esconderse. Mientras sus hombres trabajan hasta la extenuación, Jackson termina de ensamblar su extraño ejército. Los regulares del ejército de Estados Unidos forman el núcleo más previsible. Hombres en uniforme, instruidos en la disciplina de línea, acostumbrados a obedecer sin preguntar. A su alrededor, las milicias de Tennessee y Kentucky aportan lo que los regulares no tienen: puntería de cazador de frontera. Estos hombres han pasado la vida entera detrás de troncos y rocas, esperando inmóviles a que un ciervo entre en el claro para disparar una sola vez y acertar. Jackson los coloca donde su talento dará más frutos, a lo largo del parapeto, con rifles de largo alcance apoyados sobre el barro. No dispararán descargas masivas al estilo europeo. Dispararán de manera escalonada, apuntando con calma, disparo tras disparo, convirtiendo cada casaca roja visible en un blanco individual. Junto a ellos, en sus propias compañías, se sitúan los soldados negros libres de Nueva Orleans, hombres que pelean por un país que apenas los reconoce como ciudadanos. Su presencia no es solo simbólica, son parte esencial de la línea, sosteniendo un rifle o un mosquete en el mismo barro que los demás. Más allá, se unen guerreros Choctaw, con su propio modo de moverse, de observar, de combatir. Conocen los bosques y los pantanos, leen el terreno como otros leen libros. Su presencia añade otra capa de imprevisibilidad a una fuerza que, vista desde Londres, probablemente parecería una mala broma. En los extremos de esa coalición improbable aparecen los hombres de Jean Lafitte. Son contrabandistas, corsarios, piratas del Delta, acostumbrados a navegar por cada canal oculto y cada bahía del laberinto del Mississippi. Han vivido años al margen de la ley, atacando barcos, escapando de patrullas, almacenando pólvora y armas en escondites secretos. Ahora ofrecen todo eso a Jackson a cambio de perdones. Lo que a primera vista parece un trato con el diablo, resulta ser una de las mejores decisiones tácticas de la campaña. Los artilleros de Lafitte han pasado media vida sirviendo cañones navales en abordajes y combates a corta distancia. Saben cómo cargar rápido, cómo variar la munición, cómo barrer una cubierta o un campo con metralla. En la línea de Jackson, se convierten en el corazón letal de las baterías. Vista en su conjunto, la defensa estadounidense no se parece en nada a un ejército europeo pulcro y homogéneo. Es una mezcla rugosa de dialectos, colores de piel, uniformes y motes, unida no por tradición aristocrática, sino por necesidad y por la presencia feroz de un solo hombre. Jackson no inspira amor, inspira algo más primario, la sensación de que si alguien puede mantener esa línea en pie, es él. Al otro lado del tablero, la fuerza que se aproxima no podría ser más distinta. El cuerpo expedicionario británico que zarpa desde Jamaica ronda los 8.000 hombres, aunque el ataque principal del 8 de enero lo ejecutarán unos 3.000. No son reclutas improvisados ni tropas coloniales de segunda.
Son profesionales de la guerra, endurecidos por años de campaña contra los mejores ejércitos de Europa. Muchos han marchado y combatido bajo las órdenes del propio duque de Wellington. Han estado en Salamanca, en Vitoria, en Toulouse. Han visto romperse las columnas francesas bajo el fuego coordinado de su infantería. En su mente, este nuevo enemigo no es Napoleón. Es una república joven donde, según esperan, la disciplina aún es un lujo. Su comandante es el mayor general Edward Pakenham, cuñado de Wellington y oficial con reputación ganada al frente de cargas de bayoneta en España. Es valiente hasta el exceso, un hombre que cree, con fe casi religiosa, en la superioridad de la infantería británica bien dirigida sobre cualquier adversario. Su segundo al mando, el mayor general Samuel Gibbs, es otro veterano de 1000 campañas, acostumbrado a ver a sus hombres avanzar en formación cerrada bajo fuego y salir victoriosos. En las órdenes selladas que reciben, el plan parece razonable. Desembarcar cerca de Nueva Orleans, avanzar con rapidez, aplastar la milicia que los estadounidenses consigan reunir y tomar la ciudad antes de que lleguen refuerzos. Confían tanto en su entrenamiento y en su historial que apenas contemplan la posibilidad de un fracaso serio. Esa confianza, casi arrogancia, será lo que los mate. Porque lo que les espera en el Canal de Rodríguez no es una milicia desorganizada, ni una ciudad desprevenida, sino un muro de barro y algodón servido por cazadores, piratas y soldados que han decidido no retroceder. Un muro que convierte el avance disciplinado en una marcha hacia un matadero del que no hay salida. Parte 3. 30 minutos en el infierno. La mañana del 8 de enero de 1815 empieza en silencio. Todavía es de noche cuando las tropas británicas comienzan a formar sus columnas de asalto en la humedad helada de la ribera. El aliento de los hombres se condensa en pequeñas nubes blancas, mientras los sargentos ladran órdenes y los oficiales consultan sus relojes de bolsillo. El plan que han elaborado es ambicioso y depende de una coordinación precisa. Una columna, bajo el mando de Gibbs, atacará el centro izquierda estadounidense, la parte más fuerte de la línea de Jackson. Otra columna avanzará pegada al río, por la orilla del Mississippi. Al mismo tiempo, una fuerza más pequeña debe cruzar el río en botes, desembarcar en la orilla opuesta y atacar por la retaguardia la artillería estadounidense situada allí. Si este movimiento de flanqueo tiene éxito, silenciará los cañones que pueden disparar de enfilada contra las columnas principales. Sobre el papel, todo encaja. En la realidad, las primeras grietas aparecen antes de que se haga de día. Las lanchas destinadas a transportar a la fuerza de flanqueo se retrasan. La corriente del Mississippi es más fuerte de lo previsto. El canal que debe llevar los botes al punto de partida se derrumba parcialmente y simplemente no hay suficientes embarcaciones. El golpe clave del plan, neutralizar la artillería del oeste del río, no va a suceder a tiempo. Para cuando algunos británicos pongan pie en esa orilla, la batalla principal habrá empezado o habrá terminado. Los informes de estos problemas llegan a Pakenham en la oscuridad. Ante él se abre una elección que cambiará la historia de todos los hombres que mandan ese día. Puede retrasar el asalto, esperar a que el flanqueo esté listo, asegurar la coordinación que su plan exige. O puede atacar de inmediato, confiando en que 3000 veteranos disciplinados bastarán para atravesar la línea estadounidense antes de que los cañones hagan su peor trabajo. Sabe que ha perdido la sorpresa. Los exploradores de Jackson y los hombres de Lafitte han seguido cada movimiento británico por los bayous. La línea estadounidense está completamente ocupada. Los cañones cargados, cada rifle preparado. Pakenham decide no esperar. Ordena avanzar. Con las primeras franjas grises del amanecer, las columnas británicas se ponen en marcha. Avanzan en formación cerrada, hombro con hombro, bayonetas caladas, al ritmo de tambores que marcan el paso. Es así como han combatido en España. Es así como derrotaron a los franceses una y otra vez. Filas de casacas rojas moviéndose como una sola máquina bajo el fuego enemigo. La niebla se aferra al campo, reduciendo la visibilidad. Durante unos minutos, los británicos son siluetas fantasmales que emergen y se desvanecen en la bruma. Para los hombres en las primeras filas, el mundo se reduce a barro bajo las botas, el compás del tambor y la espalda del compañero de delante. Poco a poco, la niebla se aclara. Desde la vanguardia,
Los soldados empiezan a distinguir la línea estadounidense por primera vez. Un parapeto bajo que se extiende desde el río hasta el pantano, interrumpido por las bocas oscuras de los cañones. Por encima del muro se recorta la silueta de cientos de hombres inmóviles, con las armas apoyadas en el borde embarrado. No hay disparos de advertencia ni salvas nerviosas. Nadie se mueve. Esperan. Detrás del parapeto, Jackson ha dado una orden clara: aguantar el fuego. No malgastar una sola bala. Dejar que los británicos se acerquen, que entren bien dentro del campo de muerte. Los cazadores de Tennessee y Kentucky saben lo que significa esperar. Han pasado toda su vida agachados entre árboles, respirando despacio mientras un venado se acerca paso a paso al claro perfecto. Ahora el claro es un campo abierto de varios cientos de metros, y la presa son hombres que avanzan en columnas densas, con casacas rojas que brillan en la luz naciente. 270 metros. 250. 200. Los británicos siguen avanzando. El único sonido es el chapoteo rítmico de las botas en el barro y el repiqueteo lejano de los tambores. Desde la línea estadounidense, parece que un muro rojo se desplaza lentamente hacia ellos. Y entonces, de golpe, el silencio se rompe. Los cañones disparan primero. Una serie de estampidos profundos recorre toda la línea, rompiendo la mañana como un trueno prolongado. Los cañones, cargados con metralla, vomitan nubes de bolas de hierro que se abren en abanico sobre el terreno. Las columnas apretadas son el blanco perfecto. En un instante, secciones enteras de la formación desaparecen. Hombres que hace un segundo caminaban hombro con hombro, ahora yacen en el suelo, o simplemente dejan de estar. Antes de que el eco de los cañones se apague, empiezan a tronar los rifles. Los tiradores de la frontera disparan en salvas escalonadas, sin prisa, sabiendo que a esa distancia no van a fallar. Las casacas rojas destacan como dianas en un campo de práctica. Cada disparo encuentra carne. Los británicos están tan juntos que incluso los tiros que fallan el objetivo previsto impactan en el hombre de al lado o en el de detrás. Las primeras filas de las columnas comienzan a deshacerse. Los hombres tropiezan con los cuerpos que caen frente a ellos, rompen el paso, se amontonan. Los oficiales gritan órdenes que se pierden en el estruendo. Cada descarga añade más humo, hasta que el campo se convierte en un mundo de nubes blancas y grises que huelen a azufre y tierra mojada. Desde dentro de esa nube, los británicos solo ven destellos, fogonazos naranjas y blancos que parpadean sin cesar sobre la línea americana. Cada fogonazo es otra descarga de muerte. Aún así, impulsadas por años de disciplina, las columnas siguen avanzando. El entrenamiento dice que la manera de vencer una línea defensiva es mantenerse en formación, seguir andando, cerrar filas donde haya huecos. Y obedecen el entrenamiento, incluso cuando cada paso hacia adelante significa dejar otro amigo en el barro. Cuando por fin algunos hombres alcanzan el borde del canal de Rodríguez, jadeando, cubiertos de sudor y de barro, se encuentran con una realidad que ninguna instrucción puede resolver. Del otro lado del foso se levanta un muro que no pueden escalar. Ahí se revela el fallo más catastrófico del plan británico. El destacamento encargado de llevar las fajinas, manojos de cañas y ramas para rellenar el foso, y las escalas necesarias para subir al parapeto, se ha perdido en la confusión, separado del cuerpo principal en medio del humo y el caos. Los primeros soldados que llegan al foso no tienen nada con lo que cruzarlo, nada con lo que trepar. Están atrapados en el borde de una zanja bajo fuego a quemarropa. Algunos descienden a la zanja intentando encontrar protección en la depresión del terreno. Desde el parapeto, los defensores se asoman y disparan hacia abajo, literalmente a unos pocos pasos de distancia. Alguno intenta escalar la pared de barro con las manos desnudas, clavando los dedos en la tierra húmeda, resbalando una y otra vez. Detrás de ellos, el campo se ha convertido en una alfombra de figuras caídas. En algunos segmentos de la línea británica, las bajas alcanzan el 70% en los primeros 15 minutos. Compañías que salieron al amanecer con 60 u 80 hombres quedan reducidas a un puñado de supervivientes aturdidos, sordos por el estruendo, arrodillados entre muertos y agonizantes. No hay dónde ir. El pantano está a un lado, denso y mortal para una formación. El río está al otro. Delante, el foso y el muro de barro y algodón arrojan fuego constante.
Detrás, el mismo campo abierto por el que avanzaron, ahora sembrado de cuerpos y aún batido por la artillería. En ese corredor estrecho, la disciplina que los ha traído hasta aquí se convierte en una trampa. Siguen avanzando porque así es como siempre han ganado. Esta vez, cada paso los hunde más en un infierno del que no podrán salir en orden. Y mientras la estructura del plan se desmorona, uno de los hombres que lo concibió decide hacer lo único que sabe hacer cuando ve a sus tropas titubear: montar a caballo y cabalgar hacia el fuego. Perijazuc parte 4. Cuando mueren los comandantes. Pakenham escucha el combate antes de verlo. Desde su posición más atrás, el campo está oculto por un muro de humo blanco y gris, pero el sonido lo dice todo. El estruendo ininterrumpido de los cañones estadounidenses, el golpeteo más agudo de los rifles, los gritos confusos que se mezclan hasta convertirse en un rugido continuo. Hay algo que falta en ese ruido: el avance. No oye el típico crescendo de una carga que se acerca. Oye estancamiento. Sabe lo que eso significa. Las columnas no están ganando terreno. Se están muriendo donde están. En lugar de ordenar una retirada, hace lo que siempre ha hecho cuando una línea duda. Se lanza hacia adelante. Espolea su caballo y cabalga hacia la nube de humo, agitando el sombrero por encima de la cabeza y gritando a sus hombres que avancen. Intenta ser una chispa de coraje visible en medio de la confusión, un recordatorio vivo de la disciplina que los ha mantenido unidos en 100 campos de batalla. A medida que se adentra en el humo, la escena a su alrededor se vuelve más clara y a la vez más infernal. Ve grupos de hombres amontonados intentando reorganizarse sobre montones de cuerpos. Ve bandas enteras de casacas rojas tendidas en el barro, como si alguien hubiera pasado una guadaña invisible. La música de los tambores se ha roto en fragmentos aislados. Una descarga corta silba a su alrededor. El caballo se encabrita, golpeado. Un instante después, el animal se desploma bajo él. Pakenham cae al suelo, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo brusco. Se levanta como puede, aturdido, y se encarama al caballo de un ayudante que ha acudido a ayudarle. Sigue cabalgando hacia la primera línea, el brazo ya manchado de sangre por una herida que no termina de registrar. Sigue gritando órdenes que casi nadie escucha. En el rugido del combate, su voz se convierte en otra nota perdida. Entonces llega la segunda descarga, un impacto brutal, metralla o mosquete. Los relatos nunca se ponen de acuerdo. Lo golpea con fuerza devastadora. El dolor es tan súbito que casi no tiene tiempo de entenderlo. Su cuerpo se afloja, se inclina hacia adelante sobre el cuello del caballo. Sus ayudantes se apresuran, tiran de él, lo bajan al barro y lo arrastran hacia atrás, lejos del frente, hasta la sombra de un roble vivo. Lo tienden al pie del árbol. Sangra rápido, demasiado. En unos minutos, el hombre que dirigía la expedición, el cuñado de Wellington, el general que confiaba en que la vieja receta de disciplina e infantería sería suficiente, está muerto. Mientras Pakenham se apaga bajo el roble, la noticia de su caída se extiende como una onda invisible por la columna. Para soldados ya sometidos a un fuego insoportable, tropezando con los cuerpos de amigos y camaradas, ver caer al general no es solo un golpe táctico, es un golpe al alma. El hombre que los había enviado hacia el parapeto ya no está. Samuel Gibbs, su segundo, intenta llenar el vacío. En algún punto del humo y del caos, intenta reagrupar una parte de la columna, empujarla hacia adelante, mantener el impulso de la ofensiva. Durante unos minutos, parece que una nueva ola de casacas rojas intenta compactarse, avanzar de nuevo hacia el foso. Pero la misma tormenta de fuego que ha destrozado las primeras filas cae sobre ellos. Gibbs recibe heridas mortales y se desploma en el campo. No morirá enseguida. Su agonía se prolongará durante horas. En términos de mando, sin embargo, la ofensiva ha perdido en minutos a sus dos cabezas visibles. Un tercer oficial de alto rango, John King, al mando de una de las brigadas de asalto, también cae gravemente herido. En cuestión de un corto tramo de tiempo, el ejército británico en el campo se ha convertido en un cuerpo casi decapitado. Los tres oficiales más importantes están muertos o incapaces. Sin una dirección clara, el asalto se fragmenta.
Algunas unidades siguen avanzando, no porque alguien se lo ordene, sino porque años de entrenamiento las han programado para hacerlo. Son como una máquina que sigue funcionando aunque nadie esté ya a los mandos. Otros grupos se quedan clavados donde están, paralizados por el desconcierto. Otros empiezan a retroceder, pero retroceder en campo abierto bajo el mismo fuego concentrado es casi tan mortal como seguir adelante. Detrás del parapeto, la línea estadounidense está organizada exactamente para explotar este tipo de situación. Los tiradores no disparan todos a la vez y luego se detienen a recargar. Funcionan por relevos. La primera fila dispara y se retira un paso atrás para recargar. La segunda fila ocupa su lugar y dispara. Luego la tercera, y cuando le toca de nuevo a la primera, sus hombres ya han recargado. El resultado es un flujo casi continuo de disparos dirigidos contra una masa de hombres sin cobertura. Los artilleros trabajan con un ritmo casi mecánico. Algunos de ellos son piratas de Lafitte, acostumbrados a manejar cañones de barco a corta distancia. Cargan con metralla y lata, disparan a distancias que ahora son mucho menores de 200 metros, casi a quemarropa para una pieza de artillería. A esa distancia, un cañón se convierte en una escopeta gigante. Cada descarga lanza cientos de proyectiles de hierro contra formaciones humanas apiñadas. Cada 10 segundos, otra pieza dispara. Cada 10 segundos, otro segmento de la línea británica deja de existir. Intenta imaginar que eres un soldado británico en ese campo. Sigues adelante porque la orden es avanzar. El hombre a tu derecha se desploma sin un sonido. El hombre detrás de ti recibe un impacto y te empuja hacia adelante al caer. Das un paso más y sientes algo ceder bajo la bota. El cuerpo de otro compañero, hundido en el barro. El humo es tan espeso que apenas ves 20 metros a tu alrededor. Desde delante llega el chasquido constante de los rifles y el golpe más profundo de los cañones. A tu alrededor, el ruido de hombres alcanzados, un gemido, un grito cortado, el golpe hueco de un mosquete que cae al suelo. No hay árboles que te refugien, no hay muro, no hay zanja que te proteja. El pantano, a un lado, es una trampa, el río, al otro, una barrera. La línea estadounidense está delante, invisible tras el muro de humo, salvo por los destellos constantes de los disparos. No puedes avanzar. No puedes retroceder sin cruzar de nuevo el mismo campo batido por el fuego. No puedes correr hacia ningún lado. Algunos de los hombres más desesperados o más obstinadamente valientes consiguen llegar hasta el mismo foso. Se deslizan hacia la zanja pensando que, al menos allí, la tierra los ocultará un poco. Descubren que han bajado una trampa. El muro es demasiado alto para escalar sin herramientas. Intentan trepar con las manos. Las uñas se llenan de barro, resbalan una y otra vez. Desde arriba, los defensores se asoman y disparan directamente hacia abajo, a unos pocos pasos de distancia. En ciertos sectores de la formación británica, la aritmética del horror alcanza cifras casi imposibles de imaginar. Hasta un 70% de bajas en los primeros 15 minutos. Compañías enteras se reducen a pequeños núcleos de hombres encogidos entre cadáveres, sordos, cubiertos de tierra, disparando casi por instinto o sin disparar en absoluto. Entretanto, más atrás, el general John Lambert, que manda la reserva, se ve obligado a tomar una decisión que Pakenham no pudo tomar. Avanza para ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo y encuentra un paisaje de desastre. Las columnas rotas, el terreno tapizado de cuerpos, pequeñas bolsas de hombres que ya no obedecen un plan, sino el instinto de supervivencia. Aún así, se produce un último esfuerzo organizado. Un batallón de Highlands, el 93 Regimiento, avanza con un coraje que raya lo suicida. Las gaitas suenan por encima del estruendo. Un alarido agudo que corta el rugido de los cañones por un instante. Los Highlanders empujan más lejos que nadie hacia la línea estadounidense, las faldas ondeando, las bayonetas avanzando. Su valor no cambia la geometría del campo. Están entrando en el mismo corredor de fuego en el que han caído todos los demás. La concentración de disparos rompe sus filas como ha roto todas las otras. Las gaitas callan, una tras otra. Y con ellas se apaga la última carga coherente hacia el parapeto. Ya no es una batalla, es una ejecución. Lambert, viendo que no hay nada más que lograr, salvo aumentar el montón de muertos, toma la decisión que ha estado evitando. Ordena retirada.
Pero retirarse no significa escapar. Cualquier hombre que se levanta para correr queda recortado contra la luz del amanecer y se convierte en un blanco evidente. Los que intentan arrastrarse avanzan tan lentamente sobre el barro saturado de cuerpos que siguen expuestos durante minutos que se sienten eternos. Otros simplemente se tumban boca abajo y se hacen los muertos, pegando el cuerpo al suelo, esperando que ninguna bala perdida los encuentre y que ninguna bota los aplaste cuando sus propios compañeros retrocedan a trompicones sobre ellos. Poco a poco, el fuego estadounidense empieza a aflojar, no por falta de munición o de blancos, sino porque ya casi no hay movimiento delante de la línea. El corredor entre el parapeto y el punto de partida británico se ha convertido en una alfombra inmóvil de casacas rojas. Algunos cuerpos están quietos, otros se mueven apenas, brazos que se levantan, hombres que intentan arrastrarse hacia la retaguardia con las piernas destrozadas, bocas abiertas en gritos que se pierden en un gemido bajo que parece levantarse del suelo mismo. En menos de media hora, un ejército ha caminado hacia un campo y ha sido destrozado. Un general ha cabalgado hacia el fuego y ha muerto bajo un árbol. La infantería que había derrotado a los franceses en Europa ha sido detenida por un muro de barro, algodón y hombres que disparan con calma. Y solo cuando el humo empieza a disiparse del todo, los defensores estadounidenses comprenden verdaderamente lo que han hecho. Parte 5. Neispanskom. Parte 5. Un mar de casacas rojas. Cuando el estruendo amaina y los últimos disparos aislados se desvanecen, lo primero que llega hasta la línea estadounidense no es el silencio, sino el olor. Pólvora sulfúrica, barro removido, un matiz metálico y dulce que los hombres tardan un instante en reconocer. Sangre. Los defensores se asoman con cautela por encima del parapeto. Durante un momento, el humo todavía les oculta el campo. A medida que las nubes blancas se levantan y se disipan, la escena comienza a tomar forma, y con ella, una comprensión que no tiene nada de gloriosa. Lo que ven no se parece a ninguna cacería, ni siquiera a ninguna batalla que la mayoría haya imaginado. El terreno entre la línea estadounidense y el punto de partida británico está tan cubierto de cuerpos que en algunos tramos no se ve la tierra. De lejos, parece que el campo entero está inundado de rojo, como si realmente un mar de sangre hubiera negado el barro. Solo al acercarse, los hombres se dan cuenta de que el mar está hecho de tela. Las casacas rojas de los soldados británicos se extienden una al lado de la otra, superpuestas, apiladas, creando la ilusión de una superficie continua. La sangre está allí también, en charcos espesos que se acumulan en las hondonadas, en el tono pardo del agua del canal de Rodríguez, en las manchas oscuras que empapan el algodón de los fardos. Algunos estadounidenses trepan por encima de los fardos y saltan al otro lado del parapeto. Otros rodean los extremos de la línea y avanzan hacia el campo por los flancos. A cada paso, los pies encuentran cuerpos, miembros, armas. En ciertos puntos es imposible moverse sin pisar a un hombre, vivo o muerto. Hay mosquetes por todas partes, muchos aún con la bayoneta calada, abandonados tal como cayeron de las manos de sus dueños. Se ven fajinas de caña azucarera rotas, que nunca llegaron al foso, restos de escaleras, rungs astillados, clavijas arrancadas. Entre los cuerpos se mezclan objetos pequeños y extrañamente íntimos. Relojes de bolsillo, cartas arrugadas manchadas de barro, cantimploras, medallas. Los vivos se distinguen de los muertos por el movimiento. Brazos que se levantan pidiendo ayuda, cabezas que giran lentamente buscando una cara conocida. Voces rotas que llaman agua, médico, madre, Dios. El gemido conjunto de cientos de heridos crea un murmullo continuo, casi animal, que no se parece en nada a los gritos heroicos que aparecen en los cantos patrióticos. Algunos estadounidenses se arrodillan junto a los primeros heridos que encuentran, sin preocuparse de si el hombre lleva casaca azul o roja. Ofrecen cantimploras, aflojan cinturones, improvisan vendajes. Hace apenas una hora se veían unos a otros como objetivos. Ahora, cara a cara, cubiertos del mismo barro y del mismo miedo, el enemigo se parece demasiado a ellos mismos como para ser solo una abstracción. Bajo banderas de tregua, hombres de ambos bandos empiezan a trabajar codo con codo para recoger a los heridos. Soldados estadounidenses y británicos cargan juntos camillas improvisadas,
compartiendo el peso de cuerpos que tiemblan o ya no se mueven. Las manos que hace poco recargaban rifles ahora sostienen hombros y piernas, intentando no agravar las heridas. Para muchos de los defensores, es la primera vez que ven carnicería a esta escala. No son veteranos de Europa, son granjeros, comerciantes, cazadores, piratas. Algunos lloran abiertamente mientras avanzan entre las filas de muertos. Otros quedan en silencio, con la mirada perdida, como si el cerebro se negara, por ahora, a registrar el total de lo ocurrido. Cuando por fin se hacen los recuentos, los números confirman lo que los ojos ya intuían. Los británicos han perdido alrededor de 2.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros, solo en el asalto principal. Entre los muertos está el propio Pakenham, el general que cabalgó hacia el fuego y nunca regresó, y Samuel Gibbs, su segundo, junto con otros oficiales de alto rango. Las pérdidas estadounidenses, por contraste, rondan las 70 bajas, con algunas fuentes indicando apenas 13 muertos. 70 contra 2.000, una proporción cercana a 28-1, en menos de media hora de combate. En una era en la que incluso las batallas victoriosas se pagan con ríos de sangre en ambos lados, este resultado no tiene casi paralelo. La cuestión práctica de qué hacer con el cuerpo de Pakenham añade una nota macabra a la historia. ¿Cómo enviar un cadáver de general a través del Atlántico en la era de la vela? La respuesta es brutal y pragmática. Colocan su cuerpo en un barril de ron, lo sellan y lo embarcan rumbo a Irlanda. El hombre que dirigió la expedición regresa a casa literalmente conservado en alcohol, un detalle tan oscuro que muchos lo tomarán más tarde por leyenda, aunque no lo sea. En el propio campo, centenares de heridos británicos pasan horas enteras tendidos en el barro antes de ser recogidos. Muchos mueren de frío, de pérdida de sangre o de infecciones que aún nadie sabe cómo prevenir. Bajo el mismo cielo, hombres que hace un rato se disparaban, ahora comparten agua, arrancan tiras de tela de sus propias ropas para improvisar vendajes, intercambian palabras torpes en medio de la incomodidad y el dolor. En Nueva Orleans, mientras tanto, la población civil lleva semanas viviendo bajo la ley marcial de Jackson. Han escuchado aquella mañana el trueno lejano de los cañones río abajo, un murmullo grave que hacía vibrar los cristales y aullar a los perros. Después, el estruendo cesa. Durante un rato, solo hay rumores. Luego, poco a poco, llega la noticia. Los británicos han sido rechazados. La ciudad está a salvo. Las campanas de las iglesias empiezan a sonar. La victoria se celebra en las calles con una mezcla de alivio, euforia y agotamiento. Pero para quienes viajan en los días siguientes hasta el campo de batalla, esa misma victoria adquiere un rostro diferente. Lo que ven no es solo el triunfo de su lado, sino el precio humano que lo acompaña. Filas interminables de tumbas improvisadas, montones de tierra marcados con cruces simples o sin señal alguna. La noticia del resultado tarda semanas en llegar a Washington. Cuando lo hace, trae consigo otra noticia, enviada por caminos distintos desde Europa. El tratado que pone fin a la guerra ya ha sido firmado. El Tratado de Gante se firmó el 24 de diciembre de 1814, 2 semanas antes de la batalla. Legalmente, la guerra había terminado antes de que se disparara el primer tiro en el Canal de Rodríguez. Eso significa que, en el sentido más estricto, la batalla de Nueva Orleans era innecesaria. 2.000 hombres han muerto o quedado marcados de por vida en un combate cuyos términos no podían alterar el tratado. Pero ni el barro ni la memoria humana se rigen por tecnicismos legales. Lejos de quedar reducida a una nota al pie, la batalla se convierte en el episodio más recordado de toda la guerra de 1812. Antes de Nueva Orleans, el conflicto es, para muchos estadounidenses, una colección de humillaciones. La capital incendiada, campañas fallidas, una sensación de haber provocado a un imperio sin estar a la altura. Después de Nueva Orleans, la historia cambia de tono. La joven república empieza a verse a sí misma como un país que ha enfrentado a los mejores soldados del Imperio Británico y los ha destrozado. Del barro del parapeto y de esos 30 minutos de carnicería nace una nueva confianza nacional, lo que más tarde algunos llamarán la era de los buenos sentimientos. Andrew Jackson, el general demacrado que sostuvo la línea con regulares, milicianos, piratas, hombres libres negros y guerreros Choctaw, se convierte de la noche a la mañana en el hombre más famoso del país.
Su camino hacia la presidencia empieza en ese muro de barro y algodón. En Gran Bretaña, en cambio, la derrota se absorbe en silencio en el gigantesco libro de cuentas del imperio. Catalogada como una mala apuesta táctica en un teatro secundario de una guerra secundaria, queda rápidamente eclipsada por otra batalla que tendrá lugar 6 meses después, Waterloo. Los nombres de Pakenham y Gibbs se desvanecen bajo el peso de victorias y derrotas mucho más cercanas al corazón europeo. Para las familias de los 2000 hombres que no regresan, esposas, hijos, padres en Inglaterra, Escocia e Irlanda, Nueva Orleans nunca será un simple incidente colonial. Será el lugar desconocido donde se detuvo una vida concreta, una ciudad lejana cuyo nombre quedará grabado en cartas oficiales de pésame y en lápidas frías. 30 minutos. Eso es lo que hizo falta para que un ejército marchara hacia un punto en el mapa y fuera destruido. Para que un general montara su caballo y cayera bajo un árbol. Para que menos de un centenar de defensores, protegidos por un muro de barro y algodón, contemplaran al final un campo que parecía, a primera vista, un mar de sangre. La batalla de Nueva Orleans se recuerda como una gran victoria estadounidense, y lo es, pero el campo, si pudiera hablar, contaría otra historia. No de gloria abstracta, sino de lo que ocurre cuando hombres valientes son enviados a un lugar del que no hay vuelta posible. La época de avanzar en columnas brillantes contra armas atrincheradas, confiando en que la disciplina pueda vencer al fuego concentrado, estaba acercándose a su fin. En un trozo de barro de Luisiana, el 8 de enero de 1815, 2000 hombres aprendieron esa lección de la forma más cruel imaginable.